Saludos cordiales a todos aquellos que nos están sintonizando en este tu programa Puente Exegético con el profesor Luis Vega. Te saludamos y esperamos que este programa, esta conferencia sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a estar hablando de quién fue Jesús, pero quién fue Jesús desde la perspectiva académica, utilizando uno de los instrumentos más importantes que tenemos, la arqueología. ¿Qué nos dice la arqueología del primer siglo acerca de quién era Jesús? Sumamente importante. Nos puedes conseguir a través de nuestra página de Facebook como Puente Exegético con Luis Vega y a través de nuestro programa de YouTube Puente Exegético con Luis Vega. Sumamente importante que te suscribas a nuestro canal, toques la campana y cada vez que bajemos contenido vas a recibir la notificación de que hay una nueva conferencia para disfrutar. La pregunta de quién fue Jesús para muchos podría ser una pregunta no importante, porque estamos acostumbrados a hablar del Jesús de la fe, esa fe que tenemos en un hombre que entendemos que era Dios también, que vino a la tierra, murió por nuestros pecados y que nos ha dado vida y vida en abundancia. Y yo creo que todos los que hemos confesado a Jesús creemos en esa parte del Jesús de la fe. Ahora bien, cuando hablamos del entorno, del contexto en el que Jesús nació, creció, predicó, se desarrolló y posteriormente el cristianismo fue creciendo, pues ahí tenemos que depender de hallazgos arqueológicos, de hallazgos exegéticos que nos ayuden a entender el texto bíblico. Así que es sumamente importante la pregunta, ¿quién fue Jesús? Pero ¿quién fue Jesús desde una perspectiva académica, desde una perspectiva arqueológica? ¿Qué arqueología, qué hallazgos arqueológicos tenemos que nos validen no tan solo que Jesús existió, sino qué cosas hubieron dentro de su contexto? Así que la pregunta no es una pregunta boba, no es una pregunta estúpida, es una pregunta sumamente importante. Así que es sumamente vital que podamos entender que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ya él había comisionado 12 discípulos. Estos 12 discípulos habían ido por diferentes lugares a predicar el evangelio, gracias a una gran persecución. Así que todos estos discípulos comenzaron a hacer más discípulos y la cristiandad se convierte en una religión o en un movimiento totalmente distinto a Roma, que controlaba al pueblo judío. Así que el pueblo israelita, el pueblo judío, era una colonia de Roma. Todos sabemos la historia de que los judíos pagaban tributo a los romanos. Así que el cristianismo, por sus creencias, se convirtió en un movimiento totalmente distinto a las leyes, a la religión que proclamaba Roma. Por lo tanto, si los cristianos no estaban dispuestos a adorar al emperador, ni a seguir las normas o a seguir todo el dictamen de Roma, pues su final era un final de muerte. Así que comienza a haber una persecución que los mismos evangelios dan fe de esa gran persecución que hay en contra de los cristianos primitivos.
estos cristianos se expanden por el mundo entero predicando el evangelio, siendo perseguidos. Hay un sinnúmero de personas que mueren por la fe en el evangelio y comienzan a pasar diferentes épocas, diferentes emperadores. Y después de más de 300 años, llega un emperador que nos interesa mucho para este tema, el emperador Constantino. Y este emperador ve con buenos ojos que el cristianismo deje de ser perseguido y se convierta en la religión oficial del Estado. Eso es sumamente importante. Este hombre comienza a hacer diferentes movimientos políticos, tiene unas visiones supuestamente espirituales y obviamente cuando da el edicto de que la cristiandad será la religión oficial del cristianismo, todo aquel que no fuera cristiano pues era ejecutado. Así que gran parte de Roma o todos los romanos pues fueron convertidos al cristianismo, ¿verdad? Eso de forma obligatoria. Y así sucesivamente se dan una serie de hechos que es sumamente importante para la cristiandad. Así que Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Estado. Por lo tanto, para poder adoctrinar a todas estas personas, Constantino se tira el gran proyecto de tratar de reconstruir el mundo de Jesús. Así que va a diferentes lugares para conocer los lugares sagrados en donde el Señor había estado. Esto presenta unos grandes problemas que hoy en día los podemos ver en la Israel actual. Y es que el hecho de que hayan pasado tantos años de persecución, sobre 300 años de persecución en contra del cristianismo, y donde el cristianismo tenía que vivir para Jesús, pero de forma clandestina, todo eso provoca que la historia sea una difícil de reconstruir. Y a eso le añadimos que ya para ese año, pues la tecnología no era tan avanzada como para poder reconstruir un mundo tan complejo como lo fue el mundo del siglo I, donde Jesús estaba. Así que mucho de lo que vemos en Israel en el siglo I, y yo estuve en Israel en el año 2013 con el seminario evangélico en un viaje académico, muchos de estos lugares que se le da la percepción de ser sagrado, entendiendo que Jesús estuvo en esos lugares, pues en realidad no se tiene una certeza de eso. Así que en este estudio, en esta conferencia, vamos a estar discutiendo los hallazgos arqueológicos científicamente comprobados que tienen consistencia con el cristianismo o que son vitales para el cristianismo. Así que esto es una conferencia no mística, no una conferencia de especulación, sino que aquí estamos yendo a lo que es la ciencia de la arqueología. ¿Por qué? Porque queremos reconstruir el mundo del Señor según los hallazgos que tenemos a la mano. Y vamos a estar discutiendo tanto los hallazgos arqueológicos como los hallazgos escriturales. Y tanto uno como el otro son sumamente vitales para poder entender el mundo del Señor. ¿Qué se pretende lograr a través de este libro, que es el que estamos utilizando como base? El libro se llama Jesús desenterrado. Estaremos trabajando con dos campos, la arqueología y su disciplina de excavar e interpretar los hallazgos, y la exégesis a través de los evangelios canónicos y otros textos encontrados, que aunque muchos de ellos no tienen una validez sagrada o no le damos
esa validez sagrada, pero nos hablan del mundo en que el Señor estuvo envuelto. Así que estas conferencias las vamos a hacer de forma corta, así que probablemente estaremos hablando de que en cada conferencia serán 2 hallazgos. Así que tendremos varias conferencias sobre este tema. ¿Qué pretendemos lograr con estas conferencias? El propósito de la obra de estos autores arriba mencionados es profundizar en el conocimiento de Jesús, excavando entre las piedras para reconstruir su mundo y excavar exegéticamente entre los textos para reconstruir su vida. 2 puntos sumamente importantes: que podamos reconstruir su mundo y que podamos reconstruir su vida. No podemos entender la vida del Señor si no reconstruimos su mundo. Este es el gran problema que tienen los predicadores de este siglo. Y me suscribo a mi mundo o a mi tradición, el pentecostalismo. Muchos hermanos que aman a Dios han sido llamados por Dios, pero no tienen el deseo, no tienen la capacidad, no tienen la motivación para estudiar. Así que yo invito a cada uno de los hermanos a que se suscriban a nuestro canal y que de alguna forma u otra nosotros aportamos a ese crecimiento académico. Así que si no reconstruimos el mundo del Señor, vamos a estar próximo a cometer errores en cuanto a interpretaciones de las escrituras. Sumamente importante. Lo último que hemos mencionado es importante, porque si separamos a Jesús de la Galilea del primer siglo, nos corremos el riesgo de convertirlo en un Jesús elitista e imperialista, basándonos en leyendas, mitos y teorías que no tienen ningún fundamento sólido. Por eso es que cuando hace unos años atrás salió un extracto del Evangelio de Lucas, de Judas, mucha gente se escandalizó por el contenido. Pero mire, amado hermano, después de la muerte del Señor no había una estructura. Por lo tanto, muchas personas comenzaron a escribir desde sus perspectivas lo que creían. Habían en muchas de las iglesias ya formadas sobre 60 o más, muchísimos evangelios escritos por diferentes personas. Y cuando se hace el proceso canónico de purificar toda esa información, gran mayoría de ese contenido, de esos escritos, no pasan el crisol. Así que, aunque eso es otro tema y lo tocaremos en otras conferencias, quiero que usted sepa que todavía se siguen encontrando diferentes hallazgos de diferentes épocas. Mientras más tardío es el hallazgo, menos credibilidad tiene y más difícil es corroborar la información. Pero eso no quiere decir que no sirva para entender otras dinámicas, que es lo que vamos a estar viendo a través de esta conferencia. Si usted ve la primera imagen de Jesús, esta imagen no es la imagen del Señor. Como dije hace un momento atrás, el cristianismo pasó por más de 300 años de persecución. Y cuando Constantino establece que la religión oficial del Estado será el cristianismo y trata de reconstruir el mundo del Señor, pues obviamente muchas personas posterior a eso comenzaron a pintar al Señor según lo veían. Por eso es que usted ve que muchas de estas pinturas antiguas presentan al Señor con unas vestimentas reales, con unas señas raras que tienen diferentes significados, pero que no necesariamente tienen que ver con el Jesús del primer siglo. Tiene que ver con mitos y leyendas que tenían las personas posteriores a que Constantino estableciera la cristiandad como la religión oficial. Así que por eso es que hablamos aquí que queremos reconstruir el mundo del Señor desde una perspectiva científica, olvidándonos de los mitos, de las leyendas y de las teorías que no tienen fundamento. Por eso es que cuando alguien dice Jesús fue millonario
y usan como excusa el que tenía unas vestiduras de una sola pieza y que los soldados romanos echaron suerte sobre sus vestiduras, y esa es la teoría que presentan. Pues eso es una leyenda y eso es un mito. Te voy a probar a ti, a través de esta conferencia, a que puedas discernir qué es una teoría, qué es un mito, qué es una leyenda y qué son los datos científicos que nos demuestran o que reconstruyen el mundo de Jesús, que reconstruyen la vida de Jesús. Así que yo creo que tenemos que tener el discernimiento, la capacidad, la iluminación para poder entender y poder diferenciar entre lo que es un mito, lo que es una leyenda, lo que es una teoría y lo que son los datos científicos corroborables. Así que vamos hacia esa dirección. Y como había dicho hace un momento atrás, muchos han reconstruido la vida del Señor a base de especulaciones. Pocos han trabajado, han hecho una labor de reconstruir el mundo del Señor, la vida del Señor, para tener una percepción adecuada de lo que hasta ahora se ha encontrado y que podemos probar. Así que sumamente importante que tengamos esa capacidad. Si no, vamos a estar entrando en todas estas dinámicas de tener una percepción errónea sobre temas específicos sin poder tener la capacidad de probar más allá de dudas razonables o acercarnos a, ¿verdad?, ese siglo I donde el Señor vivió. Así que podríamos decir miles de ejemplos de cómo a través de los años y de diferentes maneras se han levantado muchas leyendas, muchos mitos y muchas teorías. Una de ellas que le impacta a muchos hermanos es la teoría, el mito, la leyenda de que Jesús tuvo una relación amorosa con María Magdalena. Así que eso está escrito en diferentes hallazgos, pero de épocas muy posteriores. ¿Por qué? Por lo que yo les acabo de explicar. Cuando el Señor resucita, que ha capacitado a los discípulos, los envía a predicar, el cristianismo comienza a crecer, pero se convierte en un movimiento perseguido por Roma, pues tiene un gran interés dentro de las comunidades. Y ya cuando el Estado romano o cuando el gobierno romano establece al cristianismo como la religión oficial, pues las ansias por conocer más del cristianismo, pues obviamente aumentaron, pero también aumentaron las leyendas, los mitos y las diferentes teorías. Así que yo te invito a que te quedes en nuestro canal para que veas los hallazgos más importantes de la cristiandad y cómo esos hallazgos nos hablan. El arqueólogo Red nos presenta los hallazgos más importantes a nivel arqueológico. Número 1, el osorio del sumo sacerdote Caifás. Este osorio del sumo sacerdote Caifás se encuentra para el 1990. Unos albañiles que construían un parque acuático al sur de Jerusalén lo encontraron. ¿Y en qué radica la importancia de este osorio? Precisamente en que este sacerdote está directamente vinculado a la crucifixión del Señor según los evangelios, Mateo capítulo 26. Así que este hallazgo es sumamente importante, y más importante es que nos deja saber también cómo vivían los sacerdotes en el primer siglo, y eso lo vamos a estar explicando ahora. Este fue el osorio que se encontró. Primero, para que usted tenga una idea, el osorio usted lo ve pequeño y usted dice, ¿cómo un cuerpo puede caber ahí? Pues no cabe un cuerpo, pero sí caben las osamentas del cuerpo. La tradición de los judíos era que ponían a sus muertos en diferentes lugares y después de, me parece, un año, iban tras los huesos
de ese ser querido. Y entonces los huesos eran los que se colocaban en el osario. Este osario nos habla de una forma impresionante. Han pasado miles de años y el osario sigue en unas condiciones impresionantes. Cuando usted ve toda la arquitectura que tiene y lo comparan con otros tipos de osarios que se han encontrado, usted va a ver que el osario del sumo sacerdote Caifás es uno hecho para una persona de la élite, una persona pudiente, una persona con recursos. Así que una de las cosas de las cuales nos habla este osario era cómo vivían los sacerdotes del primer siglo. Así que vivían de una forma ostentosa, vivían bien. Así que es sumamente importante que lo podamos entender. Y vuelvo y repito, la importancia de este hallazgo, que de hecho presentaba el nombre de Caifás, y que no hay duda de que era de Caifás, el sacerdote que estuvo vinculado a la crucifixión del Señor. Y este osario llevaba el nombre de Caifás. Otro gran descubrimiento, y es el último que vamos a tocar, los demás los tocaremos en otras conferencias para que así la misma no sea tan larga, el prefecto Poncio Pilato. La inscripción del prefecto Poncio Pilato, que se encontró para el 1962, uno de los arqueólogos italianos que retiraban maleza de las ruinas del teatro de Cesarea Marítima, descubrieron esta inscripción. Y la misma contestaba la pregunta de cuál era el título exacto que tenía Pilato. Y esto es importante porque ese título iba acompañado de una autoridad. Por lo tanto, eso es sumamente importante. También es importante el hecho de quién fue Poncio Pilato, que al igual que Caifás estaba íntimamente relacionado a nuestro Señor. En ella se hallaba la inscripción de prefecto y no procurador, cargo de rango inferior. Al igual que Caifás, Pilato también estaba directamente relacionado con la figura de Jesús. Así que cobran tanto Caifás como Poncio Pilato una dimensión enorme para el cristianismo, ya que los dos están vinculados a la muerte del Señor. Y de alguna forma u otra, los dos conspiraron para crucificar al Señor. Recordemos que el Señor levanta todo un movimiento en contra del sistema que beneficiaba a Roma en cuanto a los impuestos que le cobraba al pueblo judío, y tanto le beneficiaba a la religión judía porque estos sacerdotes vivían bien a costillas del pueblo. Así que cuando muchos quieren ver o no pueden entender por qué el Señor se molestó cuando fue a su casa, y dice las escrituras que había muchos vendiendo allí, muchos mercaderes, el Señor comenzó a voltear las mesas, se enojó, y muchos hablan o utilizan esto como una forma de validar la violencia. Aquí lo que está claro es el hecho de que el Señor estaba inconforme de cómo las personas estaban utilizando la religión, estaban utilizando la fe del pueblo para beneficiarse personalmente. Y más adelante vamos a reflexionar fuertemente en cómo en el siglo XXI se sigue utilizando la religión para beneficio propio. Así que es sumamente importante que usted se quede con nosotros. Así que estas dos figuras son sumamente vitales para el cristianismo. ¿Por qué? Porque están vinculadas directamente con la crucifixión del Señor. Prefecto Poncio Pilato. Aquí había un mensaje sumamente importante para el mundo entero. La inscripción y el edificio, el Tiberium,
dedicado al emperador de Roma. Pese a estar en latín, lengua que casi nadie podía ni leer ni entender, el edificio hacía comprender que Roma y sus representantes se hallaban en la cima de la pirámide social y ejercían un control absoluto sobre el país. Así que es sumamente importante porque todos estos hallazgos de cómo vivían los romanos, del poder romano, de lo que se ha encontrado hasta ahora, denotan el poderío que tenía sobre el mundo entero. Si usted ve en YouTube algún documental sobre el poderío militar de los Estados Unidos, pues eso es un lenguaje para comunicar. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza la cantidad de flotas que tiene los Estados Unidos, la cantidad de embarcaciones, la cantidad de aviones que tiene, los submarinos nucleares que tiene, el armamento especial que tiene, y lo compara con otros países, pues ahí usted está viendo un lenguaje que, aunque usted no se lo diga, Estados Unidos está presentando lo que es su rostro delante del mundo en cuanto a poderío militar. De la misma forma ocurría en la Roma del primer siglo. Todos esos hallazgos de lo que nos hablan es del gran poderío militar, económico que tenía el pueblo de Roma. Así que el que la inscripción haya sido hallada o haya sido escrita en este idioma que casi nadie podía leer, que casi nadie podía interpretar, nos deja entender que estaban ante una civilización sumamente adelantada. Aquí tiene la inscripción que se encontró, donde dice el título prefecto de Poncio Pilato. Y cuando se le hacen todas las investigaciones, pues todo surge en que es del siglo I. Así que eso es sumamente vital que lo podamos entender. Prefecto, alto magistrado de la antigua Roma que ocupaba el cargo de jefe militar o civil. Ese es prefecto. Ahora el procurador, se le llama procurador entre los magistrados romanos a quienes ostentaban un cargo normalmente relacionado con la administración financiera. Así que le pongo los dos títulos ahí para que usted vea qué tipo de rango tenía este oficial llamado Poncio Pilato, que está directamente vinculado a la muerte del Señor. Así que en esta hora agradecemos a todos ustedes que han estado hasta el final en esta conferencia. Les adelanto que van a hacer varias conferencias sobre este tema porque son muchos los hallazgos y quiero sintetizarlo en un tiempo más corto de lo que tradicionalmente doy las conferencias para que no sea tan cargada para ustedes. Nos puedes conseguir a través de Facebook como Puente Exegético y nuestra página de YouTube en Puente Exegético con Luis Vega. Así que este que les ha hablado es el profesor Luis Vega González. Estamos a su disposición y esperamos que siga disfrutando de estas conferencias que van a ser varias sobre quién es Jesús y cuáles son los hallazgos más importantes de la arqueología del siglo I. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Dios te guarde.